Muy buenas a todos y todas, soy Verónica, una vez más aquí en Movies. Seguimos, aún queda especial de la Sociedad de la Nieve por delante y hoy conmigo tengo aquí a Agustín Laín, no sé, o Laín, no, ya me confundo, pero dime Agustín, ¿cómo estás? Sí, bien, ¿y vos todo bien? Sí, muy bien y encantada de hablar, Bueno, me alegro, me alegro. de verdad, Sí, lo mismo digo. de verdad, encantada de hablar contigo porque nos des un ratico aquí. Bueno, al menos no son tantas diferencias de horas como con No, otros no, países. Son cuatro nada más con Uruguay. sí, ¿Estás en Uruguay? sí, exactamente. La sepa. Y bueno, primero cuéntame, quiero empezar, obviamente tú sales en la película, ahora hablaremos qué personaje interpretas, qué persona interpretas en la Sociedad de la Nieve, Ujú. pero antes de adentrarnos en la Sociedad de la Nieve, en este película que nos ha dado tantas alegrías, no solamente a España, sino también a Sudamérica, preguntarte cómo nació tu faceta de actor. ¿Es tu primer trabajo primero? ¿Habías hecho publicidad? ¿Habías hecho algo relacionado también con el cine? Cuéntame un poquito. Sí, o sea, para empezar, por el cine sí es lo primero. No había hecho ninguna película, ni tampoco serie ni nada. Yo lo que hacía de chiquito, desde que tengo 3 años, hacía publicidades. Tres Mis años, padres me... 3 años. madre mía. Mis padres me anotaron en una agencia de modelos publicitarios. Y nada, y ahí arranqué, pero siempre lo tomé como un hobby, nunca me lo tomé como para dedicarme a eso. Hasta que, bueno, por así decirlo, experimenté lo que era grabar para cine y eso, y ahí dije tipo, che, está bueno esto, me recopa, podría empezar a meterlo un poco más. Antes como lo que tenía secundaria, tipo, yo hacía mi vida normal y cuando me salía algún casting, una publicidad la hacía, pero no era mi prioridad. Jolín, es decir, desde los 3 años llevas haciendo publicidad, qué heavy. Sí, sí, Pero así que recuerdes tú, es decir, obviamente, 3 años eras un bebé, es decir, que obvio. recuerdes tú la primera vez que fuiste a un estudio, ¿cómo fue para ti? Porque eso fue Y la publicidad, por todo el entorno y las cámaras. Sí, ¿qué recuerdas bonito o qué recuerdas de aburrido o algo así que destaques? sí, lo que me acuerdo fue una de las primeras publicidades que hice, que es bastante gracioso, que me tuvieron que cambiar el rol porque lo que yo tenía que hacer era, no me acuerdo bien para qué era la publicidad, pero yo tenía que actuar con una madre e ir a jugar con ella a la cama, no sé qué, saltar, y a mí arranca la escena y me dicen, bueno, anda con tu madre a jugar, no sé qué, con mi madre, la actriz. Sí. Y estaba mi madre atrás de la cámara y la miré a ella y me fui con ella. Y de ahí no lo quise grabar la escena. Era chiquito, no sé cuándo tenía 5 años, no quise grabar la escena y me tuvieron que cambiar el rol. Eso fue, Oh. creo que la primera anécdota así media rara que me acuerdo. Oh, qué loco, qué guay, porque Sí, claro, sí, es que la publicidad es un abanico tan grande donde necesitan niños, adolescentes, es decir, de todo, obviamente, y también las sí, horas que se toman, porque es una jornada un poquito larga, quizás, y también hay sí. que adecuarla para los más pequeños, ¿no? Sí, es muy complicado por lo que me han dicho. Trabajar con niños es bastante complicado. Porque, como te digo, viste, yo era un niño y por un capricho de andar a saber qué, que ella no era mi madre real, dije, no, no lo voy a hacer. Ay, Me qué tuvieron que cambiar bueno. todo. Me encanta. Y bueno, y ahora con este papelazo, porque hay que también recalcar que aquí Agustín interpreta a Carlos Valeta, si no me equivoco, ¿no? Muy Sí. bien. En La Sociedad de la Nieve, esta película que se estrenó en diciembre del 2023, pero que pasó antes por varios festivales, Mar del Plata, San Sebastián, muchos. Cuéntame primero, para empezar, ¿cómo optaste a este personaje? También, obviamente, por casting, ¿fue un largo camino hasta que te dijeron? Cuéntame un poquito. Sí, la verdad que todo empezó, yo estaba estudiando, yo recién había terminado el liceo, el secundario, no sé cómo se dirá. Sí. Tenía 18, 19 años, estaba haciendo la universidad en plena pandemia. Era complicado, todo virtual, algo nuevo para mí. Estaba haciendo una carrera que tampoco me copaba mucho, era relaciones internacionales. Era como que estaba ahí y en un momento salió un casting, lo vio mi abuela en Facebook y decía un casting para un largometraje, no decía más nada. Y ponían unas fotos de referencia y yo no tenía nada que ver con las fotos, pero dije, bueno, no pasa nada, voy a mandar, por mandar. Y nada, No pierdes nada, que sí. claro, por eso, por intentar. Y nada, mi abuela me dijo, dale, mandá, no sé qué. Yo a todo esto seguía estudiando y empecé a mandar, me fueron pidiendo más cosas. Muchas veces demoraban mucho, tipo, yo capaz que mandaba un casting al mes y medio, 2 meses me contestaban y en ese como tramo de tiempo
como que uno pensaba, tipo, yo me olvidaba ya, era tipo, y cuando me caía decía, es verdad que estaba haciendo el casting de esto. Como que uno pensaba que ya lo habían borrado o algo Claro, por el y tiempo nada. o algo. Sí, yo me acuerdo que empecé, no me acuerdo exacto, pero fue en verano de acá, fue enero, diciembre, y cuando me dijeron quedaste, fue Ujú. en septiembre, o sea, fue más de medio año, Meses, ostras. claro, fue Y, bastante. Jolín, ¿y cómo fue? Es decir, ¿tu abuela se enteró antes de que tú supieses lo del casting? Es decir, me encanta esa parte, ¿sabes? Sí, Porque sí. también hay que tener en cuenta que esta historia está centrada en un equipo de rugby uruguayo, es decir, que es una Mm. película que os toma muy de cerca, ¿no? Sobre todo a los uruguayos. Claro, sí. No, sí, lo vio mi abuela, porque ella es actriz publicitaria también, entonces como que Ah, está metida en, sí, está metida en esas cosas, y lo vio y me dijo, che, manda. Y bueno, además acá en Uruguay es una historia que está siempre muy presente. claro, Capaz que hay gente que lo conoce más, hay gente que lo conoce menos, pero creo que a cualquier uruguayo le preguntás del y lo accidente de sabe, los Andes y y lo lo sabe. sabe. Por lo menos lo básico, pero lo Claro. sabe. ¿Y cómo así tu familia, si, cuando ya se enteran de que tú tienes el papel, primero tu abuela, porque a mí me interesa muchísimo tu abuela, porque ya como ella fue la primera que te aconsejó, ¿cuál fue, cómo reaccionó tu familia Sí, al hablar de una historia y también cómo fueron también la documentación en tu caso, ¿no? Tú sabías, pero tenías que empaparte más de esta historia. claro. Sí, yo, bueno, primero que nada, la primera persona que le conté que quedé fue mi abuela. Nada, viste que hay un zoom que pusieron en el documental de cómo Sí. las reacciones de los chicos. Bueno, la mía fue bastante normal, por eso creo que no la pusieron. Porque nada, yo no sabía, no tenía ni idea. A mí me dijeron, quedaste para la Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona, y yo como que no estaba, nunca fui un tipo muy de cine. Ya. Entonces como que a mí cortaban el Zoom y bueno, muchas gracias, no sé qué, yo cortaban el Zoom y me fui a buscar quién era Juan Antonio Bayona. Muy loco, muy loco. Caí de rebote. Y nada, o sea, mi abuela, mi familia como que tampoco cayó, pero dijeron, che, vas a actuar en Sí. una peli, no sé qué, muy bueno, pero tampoco caían en que era eso. Y nada, mi abuela se puso a llorar, me acuerdo. Mm, Sí, estaba ella en el Zoom llorando al lado mío y yo así, ay. bueno, muchas gracias. Mientras Pero que ella nada, y sí, estaba yo, con lágrimas. claro, y yo tipo, bueno, muchas gracias, nos vemos entonces. Y nada, y yo era de la parte de la población que sabía como lo básico, no sabía mucho. Y nada, y bueno, sí, ahora creo que me sé bastante la historia. Ya de escucharla tantas veces, de Claro. intercambiar con los sobrevivientes, mismo Sí. con los chicos del cast, o sea, ya como que me empapé. Oh. No soy un experto, pero vea por ahí. Claro, pero tu abuela también, ella vivió ese momento, como te contó un poco Claro, de primera mano, porque ahí es cuando la información es más precisa, ¿no? Sobre todo por sentimientos, porque en ese momento ella te habrá dicho, oye, mira, lo pasamos así, fue todo un acontecimiento, etcétera. ¿Cómo? claro, dice que fue un movimiento tremendo en el país, tipo, que como que, no sé, fue wow, nadie lo esperaba y nada, que lo recibieron como héroes y fue muy tremendo, Ah, que sí, porque es que, claro, tantos años y esa historia sigue trascendiendo. Se han hecho dos obvio. películas, una mexicana, otra americana, que no Mm, era tan fiel porque no eran protagonistas, obviamente no era un equipo sudamericano en ninguno de sí, sus era medio casos. raro. Ah, que sí, era súper raro. A mí también se Sí, me hacía mega raro escuchar el nombre de que muchos actores ni siquiera sabían pronunciar los nombres en español. sí, Ah, que sí, ¿la viste? ¿Las has visto sí, las dos? sí, la vi, mismo con la escena del mate, por ejemplo, que lo revuelve el mate. No podés, es para matarlo. Y vosotros ahí, no, por favor, No, ¿qué haces, boludo? sacrilegio. Oye, Literal, literal. a que sí, pero es que yo flipo porque, a ver, a ver, es que me impresiona mucho en varios casos porque son películas que, obviamente, son películas que fueron blockbuster grandes, pero que muchas carecen de documentación. Cuando es algo tan Sí, fácil como que, como buscar cómo se hace el mate, cómo se bebe el mate o cómo se pronuncia un nombre, es que no lo sé. Te quedas sí, súper como loco. que no hubo mucha investigación capaz, porque, o sea, no sé, me parece algo medio básico. La pronunciación de los nombres, hacer un mate, como que hacer una película tan así, tan grande, una producción así, no sé, como un mínimo de investigación. Pero bueno, no sé, No, sí, 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 totalmente de acuerdo. A ver, que es una producción, bueno, que en su época también dio mucho que hablar por todo lo que audio. aconteció, pero a mí cuando yo me enteré,
de que iban a hacer de que se iba a presentar una película llamada La Sociedad de la Nieve, basada en el libro de Pablo Bierzi, primero fue como expectación por saber quién iba a estar en el cast, porque nunca Mm. sabes cuando es un director, como ahora que ya sabes quién es J. Bayona, Ahora sí, dices, ahora sí. claro, dices, es un director que primero ha trabajado con Tom Holland, que ahora es una superestrella, Sí, con Naomi Watts, etcétera, y dices, Sigourney Weaver, es como, te quedas flipando, ¿sabes? Entonces dices, ¿qué actores va a tener su película? ¿Conocidos? ¿No conocidos? Y que haya aceptado el desafío, digamos, en un momento determinado de tener un reparto de personas que quizás es la primera vez como tú que incursionan mm, en el cine, es flipante, es maravilloso, ¿no? ¿Cómo tú sí, crees sí. un poquito esto? Que también él se arriesgó. ¿Cómo fue para ti todo esa... Sí, a mí me sorprendió bastante, porque yo no caí en lo que era la producción hasta que llegué el primer día a filmar. Medio como que, está copada la pena, no sé qué, pero caí el primer día a Sierra Nevada, allá en Granada, y dije, esto es 10 veces más de lo que pensé. Y me pareció raro que se la haya así como jugado por, no sé, por gente que la verdad que no era la mejor no, eso no, pero como que no era tipo, no trajo a Tom Holland, agarró un Exacto. rejunte de actores que hicieron casting, no se dejó llevar por el reconocimiento, por la fama, y supongo que eligió lo mejor para que le pareció, no sé cuál fue su criterio, Mm, pero como que no se dejó llevar por, bueno, vamos a traer a los mejores, exacto, por nombres a los más conocidos. reconocidos, dale, claro, vamos a traer a los más reconocidos, dale, 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 medio que lo armó él de cero, y eso también es un trabajo tremendo, Claro, y sobre todo el de de María, a investigación, que sí, y el de María Laura, María que Laura, también lo conociste y que me parece el obvio. trabajo de casting, es decir, de ver un poquito, porque todos os parecéis cuando ponen las fotos, cuando se ven las Mm. imágenes, cuando te planteas con el cambio, obviamente la estética que tiene que hacer mucho, la ropa, el maquillaje, el pelo, y te ves y dices, tiene un aire o tienes algo, pero al menos alguna cosa tenéis en común, ¿no? En tu caso, con Carlos Valeta, ¿qué te viste en común? Y a mí lo que me vi es, por lo que yo vi, porque me dicen, muy niño yo. Yo soy muy niño de cara, aunque tenga 21 años, soy muy niño de cara y él era el más niño, Claro, el pareces más joven mucho de todos, menor detrás. claro. Y nada, el pelo también lo tenía parecido. Y no sé, creo que me habían dicho que la mirada puede ser también un poco. Pero nada, lo que más resalto es eso, que era el más niño de todos y yo parezco el más niño de todos. ¿Y cómo fue para ti cuando ya te vestiste y te hicieron todo este look, ¿no? De esa época, ¿cómo te sentiste? Ya eras como más, obviamente, este personaje, ¿no? Ya te sentiste en este momento con todo lo que era él en ese instante. Sí, o sea, fue bastante fuerte eh, pasar de estar en mi casa a caer ahí, que me vistan de la época Mm. y me rompan toda la cara con maquillaje, fue fuerte, fue tipo choqueante. Pero bueno, estuvo muy bueno. Mismo la ropa, me hacían la ropa normal, después la ropa rota, me probaron maquillajes con la cara raspada, después fuimos con Jota, me presentaron. No, no, Sí, no, más la cara, rómpanla más, va de nuevo, todo más grande. Y madre es mía. fuerte verte así, es fuerte verte así. A que sí, yo hablaba también con Sí, varios de tus compañeros que a veces a muchos tenían un molde de cara, pero de cabeza entera. Y me decían, pero sí. yo lo veía y era súper raro verte ahí con esa cabeza destrozada. ¿A ti también te pasó lo Sí, mismo? sí. Sí, o sea, era muy loco, mismo los dummies, que vos ibas por ahí y filmaban la escena de alguna muerte o algo, o tenía que haber algún cuerpo tirado y vos pasabas por al lado del dummy y decías, es igual, no puedo creer qué laburo que hicieron, porque si no está ahí quieto 24 horas, yo digo que es una persona. A que sí. Es que Yo por eso, sí. tengo alguna foto de los dummies y se la he mostrado a mis amigos y a mis familiares y me dicen, ¿en serio es un muñeco? Digo, sí, es un muñeco, una locura. Es que es increíble también lo que ha evolucionado, obviamente a partir de año tras año, los efectos visuales que también se llevaron, es que creo que 12 Goyas, 13, ya no me acuerdo exactamente, premios 12. Goya, ¿no? Es que era en plan, perdón, efectos visuales estaban nominados a los Oscar en mejores Ujú. efectos, en maquillaje, perdón, sí, en Maquillaje. maquillaje, estaban en maquillaje y en película internacional. ¿Y cómo Sí,
quiero saber primero, antes de centrarnos en los Oscar, ¿cuántas veces has visto la película? ¿Con tú, La vi, con tu familia, tú solo, todas? ¿Ah? Cuéntame. yo la vi 3 veces. La vi en una primera proyección que hicieron solo para los actores, que fue en septiembre, creo que fue, o sea, mucho antes de que salga. La vimos en Argentina. Después la vi en el Festival de Mar del Plata, Mm, la vi ahí de nuevo. Y después la vi por última vez en la premier de Montevideo. Acá se hizo una premier, creo sí, que fue 3 de diciembre, si no me acuerdo, fue principios de diciembre, no me acuerdo bien la fecha, y ahí la vi. Después como que quise darle un respiro, porque siento que me estaba como que abrumando sí, verla tantas veces y tantas veces seguidas, porque fue septiembre, noviembre, diciembre que vi la claro, película, y fue tipo, bueno, vamos a darle un descanso a la peli, porque además de que es una peli muy larga, sí, pero también nada, cargada de emociones. obvio, Mal, estás todo, vos salís tenso, de ver la película y salís de ver la película y salís destruido, no hay dudas. claro. Pero decidí darle un respiro por ahora. Capaz que seguramente en un futuro, ahora nomás, la vuelva a ver, porque es una película. Yo siempre dije que por más de que yo haya trabajado en la película, es un tema que interesa y que yo la re hubiera visto por mi cuenta. Mil Me parece veces, un tema así muy sí. interesante. Sí, Claro, porque se trata sobre la amistad, sobre la colaboración, sobre la empatía, sí, tantas cosas que por eso creo que está siendo de las más vistas, pero lo claro. importante, ¿la viste con tu abuela? La vi con mi abuela, sí, la llevé a la Bien, premier de Montevideo. ya está. Es lo que quería La invité. saber, porque ella Sí, era la persona que no podía sí. faltar en la premier, es decir, Y por debes ella todo a tu llegué a abuela. esto. Por ella llegué a esto, así que Qué bonito, me encanta. sí. Y ahora sí, ¿y cómo ha sido para ti también, obviamente, estar dentro de un proyecto tan grande como este y todo el recorrido? Estamos hablando de los pasos por Festival Mar del Plata, lo que te he dicho, San Sebastián, es decir, Latin Grammy, no, perdón, los Golden Globes, que ha estado Sí, nominada a muchas cosas a nivel internacional. Estamos hablando de premios, pues, los BAFTA también. Es decir, no sí. pasó desapercibida por ninguna, en ninguna parte del mundo. ¿Cómo ha sido para ti ver que cada vez esto iba más, como me dices, ¿no? Que te abruma en un momento, pero también es un trabajo para ti que es muy importante decir, oye, que en tu currículum, que salga, has participado en la Sociedad de la Nieve. Mm. Cuéntame, Sí, o Agustín. sea, es algo muy lindo que capaz que todavía no termino de entender, la verdad. Porque nada, yo hasta hace antes de la película, o sea, misma hora yo sigo estudiando, trabajo, o sea, mi vida es normal, pero es como que, wow, ese reconocimiento no me lo esperé nunca y es muy lindo, pero a la vez hay que saberlo llevar, porque me pasó todo, por lo menos a mí fue todo muy de repente, toda esta como que aceptación del público, por así decirlo. Claro, Yo hasta hace 2 meses tenía 400 seguidores en las redes sociales y nada, fue todo muy de golpe. Y como a fue tipo, todos, Bloom, ¿ah? no sé qué, claro, sí, a todos. Y nada, y también yo siendo de los más chicos, también te cuesta un poco más como que llevar todo esto. Pero bueno, ahí vamos. Siempre digo que con mis amigos del cast, que como que yo siento que nunca voy a terminar de caer en lo que es. Es como que todos los días me va sorprendiendo y digo, che, qué locura. Qué locura esto, que haber participado en esto, qué locura la película, ¿por qué yo? Es Ujú. como que todos los días que pasan me lo pienso, y como que Claro. nunca termino de decir, pasó esto, es así y ya está. Es como que todos los días digo, qué loco, qué loco, qué loco. Pero sí, Oye, pero es algo bonito porque cada uno, como te he dicho, entre los papeles, los actores, actrices que vemos en La Sociedad de la Nieve, hay muchos con una filmografía muy larga, Esteban Bigliardi, etcétera, mm, pero también tenemos mucha gente que, como tú, es la primera vez. Entonces yo creo que eso es algo magnífico porque han visto talento y siempre, como decimos, ¿no? Esta faceta del impostor, que no sabes por qué estás ahí. Y al final dices, claro. tienes que aceptarlo poco a poco, porque si estás ahí es porque algo han visto en ti, Agustín, como contigo, como con los otros. Y todo eso ha dado pie a que se forme esto, ¿sabes? Entonces eres Sí, es parte. como una mezcla. Exacto, eres parte de algo que se ha creado gracias al equipo de Bayona y al equipo, obviamente, de toda esta película que ha formado detrás y delante de las cámaras. Y ver que esto ha ido tan lejos es súper bonito. Así tienes que tenerlo en cuenta y no tienes que Sí. tener el síndrome del impostor, ¿ah? Tienes que seguir adelante, Pero creo que le pasa a muchos. me imagino. No sé si te lo han dicho, pero creo que muchos Sí, nos preguntamos por qué nosotros.
Claro, Mm, es normal, pero claro, ha sido un cambio también, como tú dices, para todos y para todas vosotros, que os ha cambiado la vida a muchos y a muchas que estaban en sí, el teatro trabajando, bueno, que a muchos compañeros tuyos siguen. Mira, a Enzo, uruguayo como tú también, mira, ahora como sí. es como ves TikTok Buah, y ves todo sí, Enzo. sí, ¿A es que una sí? locura. Yo ¿No? lo conocí en Sierra Nevada y era ahí un compañero, un amigo, y verlo tipo ahí en los carteles de Sara, no sé qué, es tipo, qué locura! ¿A que sí? Tipo, Es que hasta hace 2 años lo veía así y era, Enzo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Es muy loco. ¿ves? Es que es eso, ha cambiado la Mm, vida a muchos y a muchas y me parece algo muy bonito porque habla del trabajo que tienen, ¿sabes? En grupo y todo, porque yo a eso le entrevisté en San Sebastián junto a Gustavo Servino y ah, mm. espectacular, todo guay. Y claro, y ves la evolución desde ese primer festival que yo le conocí hasta ahora y dices, más de 2 millones de seguidores. Sí, Perdón. es una locura, es muy loco. Claro, en los Oscar, con la gente, y es como dices, "Pf, ¿cómo te puede cambiar la vida una película, no? Pero también te ayuda. Y ahí viene mi segunda, perdón, yo no sé cuántas preguntas yo, y viene mi pregunta, que es, ¿qué es lo que más te preguntan a ti, Agustín, en redes, o tus amigos, o gente que te conoce, que te ha visto en la película? ¿Cuál es la pregunta más habitual que te hacen? Sí, o sea, la pregunta más, las preguntas, porque son varias, es, Sí, nada, bueno, siempre la de, ¿por qué no fuiste a los Oscars? Esa siempre está. O antes era, ¿vas a ir a los Oscars? No, no voy a ir a los Oscars, pero esa se la hacen a todo el mundo. Nada, creo que la pregunta más habitual es la de, ¿por qué sacaron mi escena? mm, Que no sé si la viste que yo la subí, mm, filmada con celular claramente, pero sí, bueno, es como que la pregunta que más se repite es esa, ¿qué pasó con mi escena? sí. Y ahora cuéntanos a nosotros, ¿qué pasó con tu... Bien, sí, por lo que hablé con Jota, nada, el proceso de montaje como que se atrasó un poco Sí, y mi escena estaba por editar y tenían que llegar al Festival de Venecia, que fue el primero. sí, Y tenían que correcto. llegar, tenían que llegar, tenían que llegar, no da el tiempo, no da el tiempo y bueno, no terminó dando el tiempo. Jolín. Nada, Pero es que es normal, yo hablé también, bueno, con muchos que han salido, oye, es una escena corta, o otros, mira, que era más larga, la recortaron, y claro, con el mismo Pablo Bierzi, con el que también hablé, que también es productor de la película, decían, es que hay mucho metraje, me dijo Verónica, hay mucho sí, metraje, son horas y horas de grabación, horas y horas, y yo digo, pero a mí, le digo, y no solamente soy la única, pero creo que a muchos y muchas nos gustaría ver pues, o que saquen una edición física, ¿sabes? Como te digo, una en mm, DVD, Blu-ray o sí, algo, claro, acá de la película con extras y ver el contenido adicional o que sí, pongan como un Zack Snyder, un Bayona Cat en Netflix con 4 horas de película, pero para ver un poco lo que quizás no se ha llegado a ver como tu escena, como dices tú, ¿no, Agustín? claro. ¿Te Sí, o sea, gustaría? es muy loco porque es la misma historia, pero con la cantidad de horas que hay grabadas, que hay como 600, 700, ¿Ve? la podés contar de 30 maneras diferentes si querés, pero es la misma historia. Hay Claro, muchas películas posibles, muchas. a que sí, Jolín, es que Sí, mucha gente hablaba de una serie, de una esta. A ver, yo creo que, sinceramente, a mí me gusta como película, a mí me gusta sí, cómo serie ha para mí quedado. no, A que sí, no, no, no no, pegaría nada. no la veo. No la veo porque sería todo muy repetitivo, ¿no? O sea, ¿qué serían los capítulos? Sería capítulo uno choque, capítulo 2 día uno, capítulo 3 día 2 o sea, sería como Mm, que medio repetitivo. exacto. Está bien, está bien en película para mí. Ya Yo, serie, no sé cómo le buscarían la vuelta. Capaz que le buscan la vuelta y puede quedar buena, pero yo no la veo. yo tampoco. A mí me ha gustado como película como queda. Claro que te gustaría ver Sí, otra más, una edición que la saque en física para que la gente la tenga en su casa, sería súper bonito. Eso obvio. sí, eso sí. Pero bueno, y para terminar, nada más, Agustín, no te quiero quitar mucho tiempo. Sí, no eh, pasa nada. primero también ya los Oscar. Ahora me centro en los Oscar. ¿Cómo ha Sí. sido para ti? ¿Viste primero la gala? ¿La viste? ¿Y cómo fue para ti? Aunque esa desilusión que se llevó, claro, porque no puede ser, hay unas películas muy, muy, muy buenas, pero ya estar ahí, para ti, ¿cómo ha sido? Es decir, me refiero a formar parte de este grupo, ¿no? De este proyecto. Sí, yo la vi en Buenos Aires, la gala. Netflix armó un evento, no sé si llegaron a ver. Eh, Mm, nada, que estuvimos todos, la mayoría de los chicos ahí. Y bueno, nada, o sea, fue más que nada.
alegría por estar ahí, por haber llegado, por estar todos juntos, darle de alguna manera como un cierre a esto, porque quieras o no, ya va cerrando después de los, o sea, Claro, esto va bajando, va a ir cerrando y, y nada, o sea, yo desde lo personal, medio que en la categoría mejor peli internacional, ya como que medio la veía ahí, que difícil, no, ¿no? como que no, además, yo no la vi la otra peli, la Mm. de Zona de Interés no la vi. Oh, fuerte. Pero nada, vi que estaba a mejor peli y mejor peli internacional, y ahí dije, che, nada. Ya ha pasado eso, que no le dan la mejor peli, le dan la mejor internacional. Y medio que ya iba, tipo, ya tenía todo interiorizado, no me dolió mucho. Obviamente fue un poco de desilusión, porque siempre está esa pizquita de easy pasa. Pero bueno, nada, lo que sí me sorprendió un poco fue lo de maquillaje. Yo pensé que capaz que lo ganaban las chicas de maquillaje con el laburo que hicieron, que fue tremendo. Imagínate, 35, 36 actores, todos con heridas personalizadas, no repitieron ninguna, uno en la Increíble. cara, uno en el pecho, uno en los ojos, o sea, en todos lados. Yo nunca había visto un maquillaje así, pero bueno, supongo que tendrán sus motivos para habérsela dado a Poor Things. Mm. No soy quien para decir, ¿No la has visto, Poor Things? no, tampoco. No soy una persona mucho de cine, por eso te decía, pero nada, hacer, no pasa nada. Exacto, lo importante es llegar ahí y que ha dado mucha Ya haber estado visibilidad. ahí es demasiado. O sea, yo nunca en mi vida pensé que iba a haber trabajado en una película nominada a los Oscars. Yo miraba los Oscars, tipo, en mi casa y decía, quiero que vean Oh, esta peli. Chao. qué Pero guay. nunca dije, che, algún día voy a ir ahí, o voy a estar ahí, o voy a trabajar en algo que esté ahí. Nunca me lo propuse, nunca lo pensé, y haber caído ahí así como de la nada, ¿viste? Fue tipo, qué Claro, locura. claro, tu abuela tiene que estar súper orgullosa. Mi nieto está en una Sí, película nominada a los Oscars, señoras y señores. ¿A que sí? sí. Sí, sí, se lo dice a todo el mundo. Hombre, no es para menos, no es para menos, de verdad. No, sí, sí. A mí me da un poco de vergüenza porque soy medio introvertido, yo soy más perfil bajo, Sí. pero bueno, sí. Ella se saca mucho cartel con eso. Oye, qué guay, de verdad me encanta. Y bueno, una pregunta para terminar ahora sí y pasar a las palomitas. ¿Con qué fotograma o con qué momento te quedarías de la película? No te digo que salgas tú, cualquier compañero, porque me gusta saber vuestra opinión. Creo que cada uno tiene un momento diferente, otros conectan igual con el mismo, pero en tu caso, ¿cuál sería? Y a mí me gusta mucho, o sea, me parece muy linda la parte en que lo rescatan y hacen el plano del avión vacío, Sí, como todo por adentro, esa parte me parece muy linda, muy fuerte, es un muy buen plano. Y también otro que me hizo llorar mucho en su momento, creo que las 3 veces que la vi lloré ahí, fue la parte donde Mati Recalt, Canesa, estaba en el arroyito y levanta así la tierra y guarda la media con la carne. Esa sí, parte también me muy, dolió bastante, me destrozó. muy sentida, ¿a que sí? Sí, es muy, no sé, muy sentimental. Oh, no, de verdad, es que creo que cada persona tiene también un mundo, es decir, ve la película con otros ojos, es decir, como te digo yo, o la Sí, amistad, o la parte de ponernos en el lugar de esas personas, es decir, nunca vamos a saber qué sintieron esas personas obvio. ahí. Es decir, nos podemos acercar un poco gracias a vosotros, pero nada más, pero ni siquiera eso, es decir, ese Sí, momento, no vas a estar ni cerca. a, Es muy loco. a que Además, tipo, además la escena la acompaña la música, que la música también me parece una locura. O sea, bestial, es una música. Yo escucho la música ahí de rebote y medio que digo, ay, me reangustio, tipo, fa. a que sí, es que esa banda Sí, sonora es tremenda, es tremenda. es como, ya sabes, la reconoces, tú escuchas por ahí, estás en Sí, Instagram o estás en TikTok o estás en alguna red social y te viene esa música y dices, es la sociedad. sí, estás con un amigo o con un conocido, o mismo, no sé, estás en el, ¿cómo se dice allá? El autobús, Sí, no sé, una persona al lado tuyo abre el celular, abre un TikTok y escuchás, y decís, "Che, ya lo reconocí, la sociedad de la nieve. Eh, es genial, de verdad, todo lo que ha tenido esta película y lo que tiene, es que es una maravilla. Y gracias, Agustín, sinceramente, por hablar con nosotros. Así que antes de despedirte, vamos a pasar al juego, ¿ok? sí, ¿Estás? dale, dale, Vamos a ver dale, qué te sí, toca. Chu, chu, chu. dale, vamos a ver. Vas a remover bien. A ver, espérate, ¿aquí hay dos o hay una? Creo que hay dos. Vamos a por esta. ¿Crees en el karma? Sí, sí, medio que, no sé si en el karma en ¿Cuál? sí, pero siento que
que tenés que tratar como te gusta que te traten. O sea, si vos querés que te traten bien, tratá bien a la gente, que después todo va a terminar volviendo. Todo, Yo quieras o soy no, igual. tenés que hacer las cosas sin interés de por medio. A mí me pasa que yo muchas de las cosas que hago las hago porque me salen a mí, porque yo quiero, no ni para quedar bien, ni con ningún interés, porque siento que después, en algún momento, en un futuro, capaz que yo voy a necesitar algo y sé que esa persona va a hacer lo mismo, sin ningún interés y sin ningún compromiso en sí, va a salir de esa persona, a decir, che, vos me ayudaste, yo ahora te voy a ayudar. Nada, soy así. Oye, qué guay, me encanta cómo piensas. Siguiente, a ver, está al revés. Vale. Uy, mira, primero vamos a ver si eres de salir de fiesta. ¿Cuál es la mejor canción para salir de fiesta? Uf, sí, yo soy bastante salidor, no te voy a mentir, soy bastante joven, estoy como en esa época de salir bastante. Y una canción en sí no sabría decirte, pero me gusta mucho el reggaetón, me gusta mucho un cantante que se llama Mora, Mm, que capaz que no es tanto para salir, pero bueno, su música me pone bastante contento y como que me incita a moverme y a, dale, vamos, vamos, ve, me gusta. oye, mira, pero Cualquiera de Mora me gusta. ¿ves? Ya está, nos quedamos con Mm. cualquiera de Mora. Y la última, a ver, mira, ¿participarías en algún concurso? No sé si hay allá, allá creo que sí hay un, esta, bueno, ¿participarías en un concurso como Supervivientes o Gran Hermano? Uf. ¿Hay supervivientes ahí? Gran Hermano sé que hay. No, Supervivientes no. Y Gran Hermano y en Argentina, en Uruguay no. Van a Ah, sacar, creo que es el año que viene, pero igual, o sea, se sabe lo que es Gran Hermano acá, está muy presente. ¿y Es supervivientes sabes como, de qué va? no, no sé qué es, no Vale, sé qué es. te cuento rápido. Supervivientes es, a ver, es un grupo de personas, hombres y mujeres, que los mandan a una isla donde tienen que, pues, sobrevivir con lo que hay en la isla, buscando Ah, alimentos, sí. viviendo, bueno, sabes, típico. No hay de Uruguay, pero sí se pasa ese programa acá. No hay tipo Supervivientes Uruguay. Pero nada, o sea, si tengo la posibilidad, lo de Supervivientes me re gustaría. Es algo ¿Sí? como que sí lo haría, sí, más que nada por la experiencia. Ya lo de Gran Hermano no creo porque, viste, yo soy medio perfil bajo, mucha exposición, estás todo el día grabado 24 horas con cámaras Ya. apuntándote. Como que yo necesito mi espacio, muchas veces, o sea, por lo general estoy en mi cuarto, tranquilo, sin que me molesten, porque soy así, no sé, soy bastante tímido. Oye, pues digamos supervivientes sí, Gran Hermano no. Superviviente sí, sí, ¿Ves? así. Nos quedamos con eso, algo de que sea de aventuras, ¿no? Sí, porque estaría bueno como una experiencia así, y mismo para probarme a mí mismo, a ver de qué soy capaz. Tipo, Oye, ¿te gustan los ¿puedo retos? hacerlo? Me gustan, me gustan. ¿Ves? Oye, Sí. me parece genial. Y bueno, para terminar, ya solamente te quiero desear la suerte y la mayor suerte del mundo, Agustín. Ha sido un placer enorme. Se me ha hecho cortísima la charla. Sí, Espero que vengan futuros proyectos y que nos cuentes cuando vengan cosas también, por favor. Esta es tu casa, Movies. Nos encanta hablar también y seguiros el rastro a cada uno de vosotros y de vosotras para que salga también muchos trabajos. Espero que salga algo, publicidad, cine, series, o que sigas estudiando también, claro que sí, porque estás sí, estudiando, sí. Estoy estudiando. ¿ves? Así que te vaya muy bien. Así que ahora te dejo para que despidas la sección de entrevistas. Adelante. Dale. Bueno, nada, muchas gracias a vos también por darme este espacio de contar mi parte, mi experiencia, mi lugarcito. Y nada, vayan a seguir a Movies, que es muy copado, la verdad. Yo ya había visto las entrevistas de los chicos, están muy buenas, hacen tremendo trabajo, entrevistan a mucha gente, no solo de la Sociedad de la Nieve, es muy diverso, todo lo que sea ámbito cine. Y, y nada, vayan a seguirlos que se lo merecen y ojalá que sigan entrevistando a mucha más gente y sigan escalando hasta llegar hasta donde lo máximo que ustedes aspiren.